Veamos el concepto de estados distinguibles en un autómata finito determinístico. Dada una máquina de Moore o autómata finito determinístico con estados Q, entrada sigma, función de transición delta, estado inicial Q0 y estados de aceptación F, diremos que dos estados P y Q son estados distinguibles y lo escribiremos entre corchete a los estados con una D pequeña después del corchete, si no son estados equivalentes. Es decir, si existe alguna cadena W perteneciente a sigma estrella tal que el resultado de la función de transición extendida para el estado P por la cadena W y para el estado Q por la cadena W no da en ambos casos estados del mismo tipo. En uno da un estado de aceptación y en el otro un estado de no aceptación, o bien en el primero da de no aceptación y en el segundo de aceptación. O sea que si P es un estado de aceptación y Q es un estado de no aceptación, ya sabemos que P y Q son distinguibles porque existe la cadena vacía que pertenece a sigma estrella tal que el resultado me da el mismo par PQ, donde P dijimos que era de aceptación y Q dijimos que era de no aceptación. Lo mismo pasaría si P hubiera sido de no aceptación y Q de aceptación. Una nueva propiedad es que si P y Q fueran distinguibles y existe una entrada A tal que un R a través de la función de transición por la entrada A pasa a P y un S a través de la función de transición por la misma entrada A pasa a Q, entonces R y S también son distinguibles. Acá se encuentra la demostración para que ustedes la puedan seguir también desde el archivo plano. Ahora vamos a ver cómo en una máquina de estado finito de Moore podemos analizar todos los estados a ver cuáles pares son distinguibles. Para ello vamos a trabajar con el algoritmo de llenado de tabla o algoritmo para determinar pares de estados distinguibles. Entonces, en ese autómata finito determinístico con estados Q formado por los elementos Q0 hasta Q sub n, llenaremos una tabla de doble entrada con los siguientes pasos. En la última fila colocamos los elementos desde Q sub 0 pero hasta el penúltimo, hasta Q sub n menos 1. Y en la primera columna colocamos en forma descendente los elementos Q sub 1 hasta Q sub n, no colocamos a Q sub 0. Bueno, y solo vamos a llenar de esa tabla aquellos casilleros Q sub i, Q sub j, donde j sea menor a i. O sea que no va a ser toda la tabla la que vamos a completar, sino un triángulo de la tabla. El paso 4 nos dice la definición que si Q sub i pertenece a F y Q sub j pertenece a Q menos F, entonces vamos a llenar tanto la fila como la columna de Q sub i con X en la situación del Q sub j, que cumpla que sea de Q menos F. Y el paso 5 lo vamos a llenar cumpliendo la propiedad, o sea, otros estados distinguibles, Q sub i y Q sub j, que ya no cumplan el paso 4, con que i sea distinto de j, vamos a también completar la tabla. Vamos a ver cómo lo ejecutamos a esto. Vamos a tener en cuenta para su ejecución que la relación ser distinguible no es reflexiva, por eso no llenamos la diagonal principal, y es suficiente con llenar un triángulo de la tabla, porque si Q sub i y Q sub j son distinguibles, también lo son Q sub j y Q sub i, por lo tanto no hace falta analizar la simetría. Supongamos que tenemos este grafo. Si visualizamos en este grafo, Q sub 3 y Q sub 2 forman el conjunto F y el conjunto Q menos F lo forman Q0, Q1 y Q4. Tengamos en cuenta esa información. Empecemos con nuestro Q tiene de Q0 hasta Q sub 4, entonces en la última fila, para empezar con el paso 1, solo vamos a llenar de Q0 hasta Q3 y en la primera columna vamos a llenar de Q1 hasta Q sub 4. Recordemos que Q sub 2 y Q sub 3 son los estados
de aceptación. Entonces, ¿qué nos decía el paso 4? Que la fila de Q sub 2, a ver, recordemos que habíamos dicho Q sub 2 y Q sub 3. La fila de Q sub 2 le íbamos a poner una cruz en aquellos que no fueran elementos de F. ¿Quiénes no son? Q0 y Q1. Después vamos a la columna y entonces de Q sub 2 y también llenamos con cruces para quién. En este caso tendríamos Q3 y Q4, pero el único que no está en F es Q4, por eso ponemos la crucecita. El otro estado de aceptación es Q sub 3 y lo he marcado con rojo para que veamos que vamos a llenar. Vamos a la fila de Q sub 3. Q0 no estaba de aceptación, Q1 no estaba de aceptación, ponemos esas crucecitas, Q2 sí era de aceptación, así que no puedo poner crucecita. Y voy a la columna de Q sub 3 que me queda solamente este casillero. Q sub 4 no era de aceptación, así que pongo crucecita. Bien, ahora nos quedaron algunas otras preguntas para responder. Por ejemplo, si Q sub 1 y Q sub 0 son distinguibles, si Q sub 4 y Q sub 0 son distinguibles, si Q sub 4 y Q sub 1 son distinguibles, y si Q sub 0 y Q sub 2, perdón, Q sub 3 y Q sub 2 son distinguibles. Q0 y Q sub 1, fíjense, por entrada 0, Q0 y Q sub 1 por entrada 0, este se queda en 1 de no aceptación y este va a 1 de aceptación. Entonces ahí tenemos el ejemplo que nos muestra que obtenemos un par que tiene 1 de no aceptación y 1 de aceptación, por lo tanto son distinguibles. Entonces vamos a tener que venir a poner una crucecita allí, que es lo próximo que vamos a mostrar en este paso. Nos preguntábamos también si Q0 y Q4 eran distinguibles. Fíjense en que Q0 y Q4, Q0 por entrada 1 va a un estado de no aceptación y Q4 por entrada 1 va a un estado de aceptación. O sea que ahí tenemos la respuesta por la cual sí son distinguibles y nos dio otra vez un estado de no aceptación por uno de aceptación. Por lo tanto, colocamos esa crucecita allí. Ahora nos preguntamos que si Q sub 1 y Q sub 4 son distinguibles para ver qué vamos a poner acá, si ponemos o no crucecita. Q sub 1 y Q sub 4, los veamos. Q sub 1 y Q sub 4, fíjense. Por entrada 0, este va a 1 de aceptación, mientras que él se queda en el mismo, que es de no aceptación. Entonces vemos que sí son distinguibles a través de una cadena que es 0. Bien, entonces hemos llenado este lugar. La última pregunta es que si Q sub 2 y Q sub 3 son distinguibles, vamos a mirarlo. Q sub 2 y Q sub 3, fíjense, por entrada 1, este va a 1 de no aceptación y él se queda en el mismo que es de aceptación. Entonces allí tenemos el ejemplo de la cadena que nos devuelve la respuesta de que también son distinguibles. Como todos los estados son distinguibles, quiere decir que no hay pares de estados que sean equivalentes. ¿Eso qué hace? Que la partición del conjunto Q sea en clases unitarias. Y eso es lo que les he mostrado acá y esa es la relación de equivalencia que estamos obteniendo.